Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos. Estamos una vez más aquí para llevarle un mensaje más a su corazón, a su vida, de la palabra de nuestro buen Dios. Recuerde que el hombre necesita, puede tener una profesión, puede tener dinero y todo, pero algo que no debe faltarle es a Dios, es su palabra, porque aparte de todo dice, su palabra es viva. Muchos autores han hecho libros buscando atraer gente hacia sí o fama, pero Dios, su palabra es para traernos consuelo, para traernos paz, para traernos libertad. Y necesita usted buscar a Dios, necesita usted buscar a Dios. ¿Se siente mal? ¿Se siente con una carga que no sabe cómo quitársela de encima? ¿Es emocional, psicológico, ideológico? ¿Hay preguntas sin respuesta en su vida? ¿Está triste, amargado, angustiado? Solamente busca a Dios. No una imagen, no un crucifijo. No vaya con los brujos. Alguien dijo, le vamos a quitar lo malo. Eso es mentira. Le van a quitar el dinero, pero no el mal. Pero solo Dios puede ser el milagro en tu vida. Sea lo que sea, Dios tiene poder. Vive y tiene poder. Vamos a entrar al mensaje de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Bueno, en esta hora, hermanos, hermanas y amigos, quiero hablarle un poquito sobre el tema de la santidad. El sinónimo de la palabra santidad es limpieza, limpios. Bueno, entonces, el propósito de Dios es que usted y yo tengamos una vida limpia. Y quiero decirle esto, cuando la mujer, joven, señorita, acepta el mensaje del Evangelio, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Bueno, el mensaje es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Y tuvo que pagar un precio. Su misma vida lo ofreció, dio, para pagar nuestros pecados y limpiar toda culpa en nuestra vida y hacernos libre, más que todo, libre de ese principio de maldad que hemos traído de nuestros padres y de todos nuestros ancestros. Entonces, pero el requisito es, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo aquel que le recibe, el que creyere y fuera bautizado y se será salvo. Bueno, cuando nosotros aceptamos este hermoso mensaje y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, hermanos, el Espíritu Santo hace un milagro en nuestra vida. Yo lo sufrí, miles lo han sufrido. Primeramente, nos perdona. Y cuando Dios nos perdona, esa carga de pesar, de angustia, que muchas veces ni dormir quiere, ni tiene hambre, tiene dinero, pero no tiene paz, no tiene felicidad. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, hermano, el Espíritu Santo obra y nos perdona y sentimos esa libertad verdadera. Nos perdona y luego, hermanos, con la sangre de Cristo es borrado toda culpa de nuestros pecados que hayamos cometido. Y nos hace libre de esos principios malos que traíamos. Entonces, esa es la primera etapa de la santidad. Por eso, bueno, el mensaje de esta hora se titula La santidad es instantánea y progresiva. La santidad es instantánea y progresiva. Bueno, cuando el Espíritu de Dios obra en ese primer instante, nos hace santos de manera instantánea. Pero
A partir de ahí, nosotros tenemos que procurar que eso vaya progresando, prosperando en nuestra vida. Por eso el apóstol el apóstol Pedro, siervo del Señor, hermano, sabe esta necesidad, hermanos, de vivir una vida santa, una vida limpia delante de Dios cada día. Por eso escribe en su carta. Y primero enfoca y dice que debemos de andar como hijos obedientes. No conforméis con los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Está exhortando. Y dice, como hijos obedientes. Es necesario que a partir de hoy andemos como hijos obedientes de Dios. Dice, no se conformen. No os conforméis con los deseos que antes tenías. Sí, antes. Habla de un antes. Antes de tener ese encuentro con Dios, con Cristo. Dice, que cuando andabas en vuestra ignorancia, la ignorancia del Evangelio, la ignorancia del propósito de Dios. Ahora dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir, no nomás en una, en dos, en tres, o en lo que me conviene, en lo que muchos dicen, es que lo demás no puedo, no. En toda nuestra manera de vivir, pensamiento, palabra, obra, en nuestras acciones, en todo, hermanos, que los principios, hermanos, sean santos, sean limpios. Se oye muy fuerte la palabra santos, pero el sinónimo de santo es ser limpios, limpios de principios malos. Que no practiquemos esas, hermanos, obras malas que antes teníamos, estando en la ignorancia del Evangelio. Ahora, por eso el apóstol Pedro requiere, hermano, en el nombre de Cristo, y aclara, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está ser santos, porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, hermano, te recuerdo esto, hermano, hermana y amigo, porque es muy fundamental. No vamos a entrar al cielo con el Señor, no nos vamos con Dios nomás por irnos o porque dicen o porque ya creíste en Cristo y te bautizaste y ya. No, tenemos que procurar vivir continuamente en esa nueva vida, en ese nuevo principio de vida que Dios depositó en nuestra vida cuando tuvimos un encuentro con Él. Si usted no ha sufrido ese cambio, no ha tenido, hermanos, ese cambio radical en su vida, o conocido también como nuevo nacimiento, búsquelo, humíllese con todo el corazón y dígale, Señor, quiero ser libre de todas pasiones carnales, porque lo que batalla en nosotros es los deseos de nuestra carne, y esos deseos de la carne, pues algunos son buenos, comer, beber nuestra agüita, nuestros alimentos sanamente, trabajar sanamente, viajar sanamente, o casarse, el matrimonio sanamente. Hermanos, ya cuando caes en adulterio y fornicación, pues ya es maldad. Pero hay deseos de la carne que son buenos, que son, hermanos, justos, pero los deseos desordenados, la embriaguez, la borrachera, el adulterio, la idolatría, la hechicería, la maldad, hermanos, violencia, crimen, todo eso es malo. Entonces, de esas cosas tenemos que abstenernos. Aleluya, vamos a mantener nuestra vida limpia, nuestra mente limpia, que en nuestra mente no haya pensamientos malos contra el prójimo, contra el esposo, la esposa, los hijos, contra el vecino, nada, entre la familia, nada, cero, Señor, que mi mente completamente limpio de principios malos, que en mi corazón no haya rencor, que no haya envidia, que no haya celo, que no haya discordia, que no haya amargura. Entonces, si de eso ya Dios nos limpió, porque yo lo sufrí y mí lo han sufrido ese cambio. Bueno, ahora tenemos que ir progresando, prosperando en ese estado de vida limpia, de vida de santidad. Porque, aleluya, sin santidad, como dice Hebreos 9:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad y la vida limpia, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es recomendable, hermano, que entienda que la santidad, hermanos, es instantánea, pero progresiva. Al instante que recibimos a Cristo, un cambio nos limpia. Limpia nuestra vida de toda maldad, de todo principio malo, limpia de toda culpa de nuestra alma y nos hace libre de todo principio malo. Entonces empezamos una vida limpia.
a partir de ese momento, pero tiene que ir progresando. Hermanos, y como dice Pedro, no sigan con las cosas de antes, cuando vivían en ignorancia, sino como aquel que es santo, aquel es limpio de pecado, de maldad. Así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, hay un texto más que quiero leerle allí rápidamente. En 1 Tesalonicenses 4, verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Sí, la fornicación no nomás es físico, sino también espiritual. Fornicar es tener otros dioses, endiosarnos de otras cosas de este mundo y hacer un lado de Dios. O fornicación literal también, andar teniendo sexo sin medida. Bueno, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que tengamos una vida santa, limpia, gloria a Dios. En el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí terminamos. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, hermano, hermana y amigo, te pido en el nombre del Señor Jesucristo, tú que ya recibiste al Señor y recibiste ese principio de una nueva vida, de una nueva principio para agradar a Dios, mantente y prospera en eso, leyendo la palabra, orando, que Dios te ayude a mantenerte esa vida limpia, aleluya, hasta que Cristo venga, hasta que la muerte te alcance. Y si has fallado, arrepiéntete y busca a Dios para que Dios te ayude. Tenías que depender de Dios para que Dios te ayude. Y usted que no se ha entregado, entréguese. Y yo sé que muchos dicen, no, que es duro, pero si te entregas a Cristo, Él va a hacer la obra, te va a ayudar y nomás tú tienes que ir buscando. Y Él va a controlar todo, ese principio bueno, Dios lo va a fortalecer y te vas a volver un hombre, una mujer, un joven, una señorita, buena como nunca lo habías imaginado. Y esperando a Cristo para volar con Él. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude.